Muchas gracias por su compañía desde el Congreso, en donde hoy, sin mayor preámbulo por parte mía, le quiero presentar un conjunto de opiniones sobre un tema del cual hace unos años ni siquiera suponíamos que alguien iba a discutir. Hace un tiempo, muy poco tiempo, en realidad, irrumpió en nuestra vida algo que hoy es tan necesario quizás como la energía eléctrica, la luz, la refrigeración de los alimentos o el transporte público o la luz del sol. Hoy no podemos vivir sin la red, sin la internet y sin todas las derivaciones que vienen de este prodigio tecnológico que desde mi punto de vista nos ha sobrepasado con su evolución técnica y ha dejado nuestras leyes atrás, y ahora tenemos que ajustar la vida y darle un orden. Algunos dicen que de una manera, otros dicen que de otra, pero hoy en México estamos metidos en un debate sobre las telecomunicaciones, pero ya no solamente de esto que ahora ya parece arcaico, de la televisión analógica, la televisión digital, la radio de frecuencia modulada. Ahora lo que nos forma, nos conforma, nos determina, nos limita y dicen algunos que hasta nos libera es la internet. Y en este debate nacional, en el preámbulo de una ley de telecomunicaciones, dentro de toda esta reforma a la que nos ha convocado la historia reciente de este país, bueno, vamos a ver lo que está pasando no en el Senado de la República, sino en la Cámara de Diputados, y para eso, en el orden simplemente de acomodar las cosas de allá para acá, y perdón que yo coloque por primera vez en su vida en la extrema derecha al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien representa, como ustedes saben, al Partido del Trabajo. Diputado, mucho gusto, muchas gracias por su participación. Igualmente. Maestra María San Juana Cerda, de Nueva Alianza, muchas gracias por estar aquí. Lo mismo le digo a Juan Pablo Adame Alemán, quien preside la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de los Diputados. La diputada, a quien mucho gusto me da tener aquí cerca de mí, es la única manera que puede estar cerca de mí, porque siempre tiene mucho trabajo, es Purificación Carpintero, del Partido de la Revolución Democrática, y el señor diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues sin mayores preámbulos, le comento una indiscreción del principio antes de comenzar esta emisión. Me dijo el señor diputado Huerta Ladrón de Guevara: ya ven, se los dijimos. A ver, díganos usted qué fue lo que nos dijo y cómo nos lo Bueno, dijo. Evidentemente, en principio, claro que reivindico a la izquierda como el segmento político que defiende al pueblo de México, y orgullosamente de izquierda. Y en efecto, da pena decir en este tema, como en todos los que cotidianamente estamos argumentando, se los dijimos. Cuando se hizo la reforma constitucional, ya nadie recuerda mucho esto, nuestra oposición fue porque ya se abría el espacio radioeléctrico a la inversión extranjera. Y muchos diputados y diputadas, tal vez alguna de las que están aquí presentes, argumentaron a favor de esa reforma constitucional, y obviamente nosotros ya decíamos que no se podía esperar nada bueno de este régimen prianista. En menos de 48 horas por los canales del Congreso hemos visto un espectáculo verdaderamente triste por parte de senadores, representantes de Acción Nacional en estas comisiones, que quieren imponer un dictamen mandado desde Los Pinos, desde dos empresas televisivas como son Televisa y TV Azteca, donde están coartando los derechos de los mexicanos a que este espacio sea parte de beneficios para toda la población. En el espíritu de la reforma constitucional, habría que decirlo, se veía como causa de interés público el tema de la radiodifusión, de la radiocomunicación, de las telecomunicaciones. Sin embargo, ya
En las filtraciones de los dichosos predictámenes que aparecieron a partir del día de ayer, pues ya están coartados estos derechos. Va a ser difícil que los que creyeron en el PRI como parte de estas reformas que se hicieron cambien algún sentido del fondo que persigue esta reforma, que no es más que seguir dándole privilegios a los que los pusieron en la presidencia de la República y coartando la libertad de los mexicanos y mexicanas. Yo por último, en este primer segmento, quisiera decir que al rato elevaremos en la Cámara de Diputados un punto de urgente y obvia resolución contra el acto de censura que el gobierno federal y de la ciudad, como responsables de la seguridad, hicieron contra manifestantes que peleaban y luchaban contra la censura y fueron censurados, agredidos, violentados en derechos humanos. Es primera vez que los propios miembros de la Comisión de Derechos Humanos son agredidos por las fuerzas de policía por querer protestar ante Televisa por lo que estaba ocurriendo por la censura al Internet, que será parte sin duda de este debate. Gracias, diputado. Diputada San Juana, frente a todo este asunto, al parecer el tema, hay muchos temas, pero hay uno que ha llamado muchísimo la atención, que es precisamente el intento de controlar, según se dice, el contenido de los mensajes, tanto de redes como de otras formas de utilización de la red. ¿Ustedes qué opinan de esto? Primero, pues tendremos que garantizar congruencia en lo que hemos venido planteando también. Indudablemente estamos en contra de toda censura, pero también en contra de los excesos que pudieran darse en contenidos, en expresiones y todo eso, porque no podemos argumentar la libertad de expresión utilizando mecanismos y lenguaje que afectan a los ciudadanos. Es decir, no estamos en contra de una iniciativa o de un dictamen. Estamos a favor de que discutamos, de que analicemos y de que no perdamos el espíritu de la reforma constitucional en esas leyes secundarias. Y que la responsabilidad que tenemos como legisladores, pues cuidemos precisamente ese espíritu, planteemos nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras diferencias, pero no descalifiquemos de entrada algo que todavía no tenemos en nuestras manos. Nueva Alianza tiene una enorme responsabilidad, no tenemos intereses particulares con nadie, más que con la sociedad en general, y estamos en contra de toda censura y de toda injerencia extrema que se dé en cualquiera de los aspectos de la reforma y en las leyes secundarias. Sí ha habido mucha discusión, ha habido mucha polémica, se ha mediatizado mucho el tema, se ha partidizado mucho el tema, pero yo creo que no podemos perder de vista el interés general de la sociedad. O sea, el bien público que se garantiza en la reforma debe ser eso, el bien público. Y nosotros como legisladores debemos velar que ese bien público esté bien resguardado, bien regulado, entre comillas, cuidado por nosotros, y que no dejemos más ventanas abiertas a la especulación, a la simulación y a la descalificación. Entonces sí hay un escenario que se ha enrarecido por los propios intereses que hay en juego, que algunos expresan y que otros no se expresan y no lo dejan a la especulación. Pero en Nueva Alianza estamos a favor del libre acceso, hicimos una iniciativa en ese sentido mucho antes de que viniera la reforma constitucional, de libre acceso al Internet y a la banda ancha, coincidimos con varios partidos políticos y no queremos perder esa iniciativa. Bueno, aquí habría que ver que una cosa es el libre acceso y otra cosa es el libre uso y el contenido de lo que se hace después de que ya se ingresó a ese sistema. A mí me llama la atención, hablando de esto de la censura y de los bloqueos de las señales y todo esto que la ley tiene, cómo mientras se estaba discutiendo esto, parte en el Senado y parte en la banqueta, en la calle, un grupo de hackers, que algunos denominan un grupo terrorista, le tumbó la señal a la Secretaría de Gobernación. Y lo ha hecho en otras ocasiones, hasta con la defensa. Entonces, a veces el ciudadano se puede preguntar, ¿por qué Anonymous puede controlar la red y
legalmente el gobierno no lo podría hacer. ¿Cómo piensa usted esto, diputado Adame? Bueno, Acción Nacional, la comisión. Bueno, yo soy integrante de la comisión, presido una comisión especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, que precisamente tiene que ver con el tema de Internet y con esta generación de mexicanos que se comunican diariamente a través de las redes sociales y como bien lo decías al inicio del programa, pues ya es indispensable para la vida de este grupo de mexicanos, pero también tenemos que pensar en los millones de mexicanos que aún no tienen este acceso. Pero ya en el terreno de los que usamos las redes sociales y los que usamos el Internet de manera diaria, creo que se tienen que establecer ciertos criterios. El primer criterio que diría desde la fracción de Acción Nacional es que está en contra de la censura en Internet, que está a favor de la neutralidad de la red, que está en contra de los bloqueos de señales y que está a favor de la colaboración con la justicia, siempre y cuando se establezca de manera muy específica cuáles son las facultades que puede tener una procuraduría, las que puede tener un MP y las responsabilidades que debe tener un penal de alta seguridad. Porque en el argumento de bloquear las señales para que los reos no puedan hacer llamadas, pues tendríamos que preguntarnos de quién es la primera responsabilidad. Y yo creo que es de las personas que dejan ingresar celulares precisamente a los penales. Porque en la manera... Nomás que no tengan teléfono. Exactamente, en la manera tecnológica de poder hacer esto es, si tú haces un bloqueo de señal aquí en la Ciudad de México, pues no vas a afectar solamente al penal, se tiene que afectar a un radio mucho mayor de personas y de casas que tenemos alrededor. Respecto a esto, por eso creo que se tiene que delimitar muy bien cuáles son las facultades de cada una de las áreas y no dar la tentación al gobierno, como en este caso la iniciativa del PRI sí lo hace, de poder utilizar estas herramientas con la justificación de la ley para poder atentar contra las libertades que ya gozamos en la Constitución. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque este bloque ya se terminó y al regreso de esta pausa, que será instantáneo, continuamos con la explicación que nos pueda dar sobre todos estos asuntos la diputada Purificación Carpintero. No se vaya ahorita, nosotros tampoco nos vamos a ir, ahorita regresamos.